¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad, el lugar donde la diversidad suma. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que pues actualmente está ocurriendo a nivel mundial y es el cambio de paradigmas, el cambio de ideas, el cambio de sociedad y de construir nuevas formas de colaborar en todas las comunidades, en todo el planeta, en toda la humanidad. Vamos a hablar de hacer historia, de atreverte a intervenir en este cambio de historia y de la vocación que debes tener para hacer el cambio. Es un tema bastante interesante y como siempre nuestras compañeras Carmen y Vania nos acompañan. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, bien, Hola gracias. ¿Tú? Luis. Hola, hola, ¿qué tal? Y como siempre, bueno, nuestro fin de semana, el día sábado, estamos pues platicando de ese tema, de cómo atreverse a intervenir en ese cambio que se está dando a nivel mundial. Todo el tiempo hay cambios, eso es evidente, pero muy pocas veces nos atrevemos a tomar esa actitud activa y proactiva para realizar ese cambio. ¿Quién comienza, chicas? Bien, pues hacer historia hemos visto, ¿no? Es de alguna forma atreverse a hablar, atreverse a denunciar lo que no nos parece, lo que no nos hace sentido. Esta vocación para mover, para el cambio y para avanzar. Carmen. Sí, algo que nos gustaría como mencionar es como ya tenemos que es hacer historia, ¿no? Ahora poder anclarlo al proyecto general que es la construcción de la paz, lo que hemos ido abordando a través de las semanas. Entonces, entender que en este atreverse a hacer historia ha habido un cambio de paradigma en lo que es la paz, ¿no? Antes se percibía como pasividad, ¿no? Como es decir, yo estoy acá, un día llega la paz, se instaura en mí y listo, ¿no? Carmen va a estar en paz. Necesitamos entender que ahora la paz es una construcción activa y es una construcción colectiva. No existe una paz individual. Si no hay paz para todos los involucrados, no existe la paz. Entonces, pues eso, si unimos esta idea con la idea de Vania, es realmente vivir conscientes de nuestras acciones, qué están generando y qué están impactando, y sobre todo si están abonando algo a esta construcción de paz, que bueno, creo que es el ideal para todas y todos, ¿no? Poder vivir en un ambiente de respeto, en un ambiente armonioso. Igual comprender que la paz no es nada más la ausencia de conflicto, ¿no? O la ausencia de guerra, que mucho tiempo se vio así. La paz es un estado de bienestar, ¿no? Y este bienestar tiene que involucrar como para poder hacer este vínculo entre hacer historia y el proyecto de la paz. Ok, Fíjate Luis que ajá. igual revisando la historia, ¿no? Vemos que durante la historia se ha dado distintos cambios por medio de estas luchas sociales que se han presentado, ¿no? Y hay como algunas que son muy obvias, quizá la abolición de la esclavitud. También tenemos los derechos para las personas indígenas, los derechos ambientales, que vemos que ahorita hay como toda una revolución con relación a esto. También tenemos los derechos para las mujeres. Recordemos que este sufragio de las mujeres en México empieza desde 1947 y hasta 1955 es que las mujeres pueden emitir el voto en México, ¿no? También dentro de estas luchas encontramos la lucha social, ¿no? Por la abolición del racismo, en donde si recordamos a Rosa Parks de la historia, ¿qué ocurrió? ¿No? Es esta mujer que le dicen que no puede estar sentada y que en una parte específica de un autobús le piden que ese asiento lo ceda una persona blanca, un hombre blanco, y ella se niega, ¿no? Este es un punto y un par de aguas para que las personas afrodescendientes empiecen a reunirse o a mostrarse más firmes con relación de esto, y entonces a la lucha contra la discriminación racial. Nos pasamos a otras luchas sociales, como está los derechos para las personas de la comunidad LGBTI+, y encontramos que todo empieza, ¿no?, a ser como muy notorio en la historia, desde lo que ocurrió en aquel bar con Storm, sus otras dos amigas, que era Marsha y Silvia, que son las que inician la revuelta porque no querían, o sea, ya estaban hartas de permitir que sus derechos como personas, mujeres, lesbianas, sean siempre aplastados, sean siempre invalidados, sean abusados incluso, ¿no? Entonces, es como la historia está llena, ¿no?, de estas luchas sociales, en donde las personas se atreven a hablar para que ya no sigan ocurriendo de alguna manera injusticias. Ok, pregunta, ¿cómo puedo atreverme, como yo, que estoy sentado en mi sofá, en la oficina, en casa,
impactar en ese cambio, atreverme? ¿Cuál es el primer paso que debo de tomar para poder decir, voy a intervenir en la historia porque yo estoy de acuerdo con X o Y movimiento y quiero impactar, ¿no? Quiero ser parte de ese movimiento? Ustedes hablaban de algo muy importante, que todo comienza con el cambio interior, ¿no? El cambiar yo para poder impactar y hacer ese cambio o transmitir ese cambio interior o ese cambio de forma de ser, de pensar, de actuar hacia las demás personas. Pero ¿cuál sería el primer paso? Pienso que lo principal es una conciencia social y de otras realidades. Se llama, o bueno, sería el enfoque interseccional, ¿no? Que es poder como ver que yo tengo una realidad, pero hay realidades muy diversas, ¿no? Entonces, cada realidad enfrenta sus propios conflictos. Entonces, creo que ser consciente de eso y a partir de eso, algo muy importante y que es un tema igual ahorita como de boom y no siempre se explica bien, es el tema de los privilegios, ¿no? Habemos personas que depende del lugar que ocupamos en la sociedad tenemos ciertos privilegios, algunos más, algunos menos. Y siempre se ve como el tema de los privilegios como algo negativo, ¿no? Y a veces es como hasta sentirte mal porque los tienes. Y yo considero que en realidad muchas veces son inherentes, ni siquiera elegimos tenerlos, ¿no? Entonces, es hacernos conscientes de que los tenemos y usarlos, ¿no? El privilegio en sí no es malo, el privilegio lo tienes. Yo creo que el punto es qué hacer con él, ¿no? Es decir, si a lo mejor mi postura me da un privilegio y puedo usarlo en pro de algunas personas que no lo tienen, o realizando actividades, ¿no? Hacerlo. Si tengo el privilegio a lo mejor de la voz pública, ¿qué voy a hacer con ese privilegio, no? Si es como seguir, hablamos la cápsula pasada de los discursos de odio, ¿no? Si tengo una voz, poder emplearla no para regar más discursos de odio, sino para poder hacer conciencia de este cambio. Entonces, creo que son dos cosas, ¿no? El ser conscientes de las otras realidades y el ser consciente de nuestros privilegios y de qué estamos haciendo con ellos. Creo que eso es como muy clave para poder intervenir. No, iba a comentar, precisamente ahorita se está dando a nivel mundial, no solamente regional. Bueno, aquí en México tenemos varias luchas sociales que están dando. De hecho, hay una bastante interesante que me parece bueno traer la colación, el derecho precisamente a poder tener acceso a Internet de forma libre, que se acaba de dar la semana antepasada, y el derecho a poder expresarte libremente, ¿no? Que lamentablemente con cuestiones como votaciones dentro de la Cámara de Diputados, senadores aquí en México, pues está empezando a quedar de cierta forma acotado, ya no es tanta libertad. De hecho, se toma como delito de prisión el hacer copias o el mencionar o el usar la imagen de alguien. Entonces, ese tipo de luchas son las que nos deben de interesar. Todas las luchas son importantes, eso es obvio, pero hay luchas que sí tenemos que ver si realmente vamos a entrar a hacer un cambio, a apoyarlas o no. Por ejemplo, la lucha no por eliminar el racismo, sino por mantener el racismo, ¿no? Porque siempre hay dos caras de la moneda, no es una sola. Entonces, el saber elegir también mis luchas es súper importante en este proceso de poder hacer historia, ¿no? De poder intervenir en la historia sobre todo. Sí, algo importante que mencionas o que me parece es como el elegir, ¿no? Porque hay luchas que nos corresponden, nos involucran y adelante tomarlas, ¿no? También hay luchas y papeles que no nos corresponden, entonces también respetar, ¿no? Pues a cuáles pertenezco, ¿no? O de cuáles tengo una voz y vivo la opresión, ¿no? Que es lo que pues motiva para este levantamiento o esta lucha. Y cuáles en realidad no me corresponden y cederle el espacio y darle la voz a quien sí le corresponde, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en este caso, la lucha ahorita contra el proyecto del Tren Maya, ¿no? Que es de las poblaciones indígenas. Entonces, bueno, en realidad es todo el país porque es territorio, ¿no? Pero quienes realmente tienen como la experiencia, las razones, la solidez y en realidad el marco legal en cuanto a derechos, son los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿no? Entonces, como respetar hasta dónde, cuál tomo, cuál sí, y es más que por no intervenir, por darle voz y lugar a las personas que deberían representar esta lucha. Entonces, creo que eso es muy importante. Y algo interesante que dices ahí es,
además de darles voz, escucharlos, porque muchas veces le damos voz, pero no le damos importancia ni los escuchamos, Así ¿no? es. Sino darles voz, escucharlos y crear nuestro propio criterio para poder decir, estoy de acuerdo o tengo ciertas diferencias en esto y estos puntos, ¿no? Eso es importante. Yo creo que el cambio comienza en el momento en que escuchas, en que comienzas a escuchar realmente, ¿no? No nada más a escuchar el ruido, sino escuchar las palabras y darle sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza ese cambio de historia, cuando escuchas y le das sentido a esas palabras y creas tu propio criterio. Sí. Y Vani, bueno, nada más para... Vania, ¿sí quieres agregar algo? todo bien. Bueno, nada más como para mencionar, Vania habló un poco de las luchas como en la historia, ¿no? Y como traer a colación luchas actuales que en este momento se están viviendo, ¿no? Tienen una fuerza cada una en sus diferentes ambientes. Está la de, bueno, está la lucha feminista, ¿no? Que vemos que comenzó como con un impulso muy fuerte a partir del año pasado, en el 2019. Este año, comenzando el año justo antes de la pandemia, tenía un impulso sumamente fuerte. Quienes pudimos vivir la marcha aquí del 8M, se vivió de una forma como nunca antes, ¿no? Y bueno, esta lucha de qué va es por la cuestión de género, ¿no? Por toda la violencia histórica y sistemáticas, ¿no? Hacia la estructural, hacia las mujeres. Está en México, este movimiento, no que digamos es actual, pero también es histórico. Vaya, lleva un año de recorrido, que es básicamente por la autonomía de los pueblos, ¿no? Y la lucha de la tierra. Algo muy interesante en este movimiento es que es el primer movimiento de pueblos indígenas originarios que incluyen la perspectiva de género, ¿no? Existió una comandanta, que es la comandante Ramona, que dio una, o sea, se hizo una ley dentro del movimiento, que es la Ley Revolucionaria de Mujeres, para poder incluir a las mujeres en esta lucha y a las peticiones de las mujeres, ¿no? Bueno, el movimiento ahorita en Estados Unidos que vemos muy fuerte, Días Negras Importan, que igual lleva muchísimo tiempo, inició en el 94, pero vemos que con la muerte, bueno, el asesinato del afroamericano George Floyd, ¿no? Fue como un boom y otra vez retomar. Tenemos diversas luchas en Latinoamérica, principalmente por la tierra, ¿no? Por este abuso de los recursos de la tierra que se tiene. Está la lucha que igual, como mencionaba Vania, ¿no? Es histórica, pero es actual también, por la diversidad sexual, ¿no? Y los derechos de la comunidad LGBTI+. Y como mencioné, está la parte de la lucha en México por el Tren Maya, ¿no? Que va, sí, de toda la sociedad, porque es parte del territorio, pero yo pienso que principalmente es de los pueblos originarios por la defensa de su territorio. Entonces, creo que la idea es como darse cuenta que estas luchas, es maravilloso que ahora, como mencionas, con las redes sociales podemos escuchar y enterarnos de ellas, pero vaya, no es algo nuevo, ¿no? Desde que existe opresión, hay resistencia, y esto es desde siempre, ¿no? Las luchas han estado, están, y desgraciadamente es eso, ¿no? Mientras haya opresión, va a haber resistencia y va a haber luchas. Y entender estas luchas, como decía Vania, son movimientos sociales que en realidad tienen un impacto, muchos derechos, muchos reconocimientos, muchos cambios en las legislaciones de los diferentes países donde están las luchas han sido a partir de estos movimientos, ¿no? El derecho al voto, las regulaciones en ambientes de trabajo, también con movimientos obreros. Pues ahorita vemos, esta semana creo, en Baja California, fue la votación por el matrimonio igualitario, o sea, en el Senado otra vez. Se rechazó, pero bueno, ya es como ir avanzando en espera de que se pueda reconocer este matrimonio igualitario como parte de un derecho, ¿no? Ya legal. Entonces vemos que tiene un impacto directo en la legislación y en el día a día de las personas que viven, ¿no? Y que son parte de estas comunidades, poblaciones vulnerables, vulneradas a través del tiempo, y entender que es una reivindicación histórica. Históricamente se han vulnerado los derechos de estos grupos de población. Las luchas van en este camino, ¿no? Poder reivindicar y devolverles algo de lo que se les ha quitado históricamente. Y creo que es todo. Ania, ¿tienes algo que agregar? Sí, algo para agregar, pues es decir que los derechos humanos son para todas las personas, son inherentes
son sin distinción de cualquier tipo que se le quiera clasificar, ¿no? Son para todas las personas. Es importante recordar que como a los grupos feministas alzan la voz y hablan, dicen tu voz es tu poder, ¿no? Y recordar que de alguna manera lo personal es político. Y pues es todo por hoy. Correcto. Pues sí, muchísimas gracias, chicas. Recuerden, el cambio viene de nosotros, es el primer punto donde debemos de cambiar. Después, escuchar y crear un criterio. Después, si crees que esa lucha es tuya, te pertenece, ponte a hacerla activamente, ¿no? Apóyala activamente, no nada más con un tweet o con un post, sino sal a las marchas, ve y platica con otras personas. Pero yo creo que lo más importante comienza en casa, ¿no? Enseñándole a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia sobre esas luchas y por qué se están dando, ¿no? Luchas que damos de la diversidad de género, de movimiento feminista, que todas las vidas importan, no solamente las de un color o otro, sino todas las vidas en general importan, porque muchos de los problemas se dan desde esa educación que damos en casa, ¿no? Si no enseñamos en este caso a los niños varones, que las niñas son importantes, que hay que cuidarlas, que no se les toca. Mi padre decía, a una mujer no se le toca ni con un pétalo de una rosa, ¿no? Lo tengo muy presente todo el tiempo. Entonces, yo creo que desde ahí viene el cambio, ¿no? Para intervenir en la historia, hay que intervenir en los que nos rodean y hay que intervenir en nosotros mismos, ¿sale? Para que se queden con esa idea los que nos siguen, los que nos ven. Y nos vemos el próximo sábado o miércoles, no sabemos, depende del trabajo, para el siguiente tema, que sería ¿cuál, Vania, Carmen? El nuevo tema es la relación entre las personas apreciando la diversidad. Ok, entonces nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias, chicas, nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.